En el siguiente proyecto vamos a realizar un control de temperatura en dos depósitos utilizando una placa Arduino. En este caso es para una microcervecería que nos ha solicitado ayuda y vamos a explicar un poco mediante este diagrama qué es lo que pretendemos hacer. La primera etapa es la elaboración de cerveza, es la maceración, donde se mezcla agua hirviendo por un método de infusión simple con los cereales, que esto no nos interesa para nuestro trabajo, pero sí nos interesa que después este mosto caliente se hace pasar por un intercambiador de calor para llevarlo al fermentador, que es el proceso más crítico de la cerveza. Esta cerveza es una cerveza de fermentación alta y su temperatura de fermentación debe estar en torno a los 23 grados. La fermentación es un proceso exotérmico por la propia actividad de las levaduras y este depósito está aislado y por eso aumenta la temperatura durante el proceso de fermentación. No se puede evacuar el calor. En el intercambiador de placas se le hace pasar un flujo cruzado de agua del grifo que actualmente se tira al desagüe. Este es el principal problema de la planta, porque para lograr enfriar súbitamente el mosto es necesario tirar muchísima agua al desagüe, porque la fábrica está en Sevilla, el agua del grifo normalmente sale a bastante temperatura durante todo el año. Actualmente lo que hay en la planta es un equipo frigorífico que está bastante sobredimensionado, con una bomba que cuando la temperatura en el fermentador aumenta a 23 grados, se van midiendo las temperaturas en el fermentador, esta bomba hace circular refrigerante pues, por un serpentín que está entre la capa de aislante del tanque fermentador y el propio depósito. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Añadir un depósito de agua y puentear el equipo frigorífico con otra bomba, de manera que cuando el equipo frigorífico no esté mandándole frío al fermentador, vayamos enfriando el depósito de agua. Entonces, de este modo, el fermentador va a mandar siempre. Cuando el mosto aumente de temperatura, siempre va a mandarle frío al fermentador. Cuando no esté funcionando, enviaremos frío mediante la otra bomba al depósito de agua. ¿Hasta cuándo? Hasta 15 grados. No queremos que el agua baje de 15 grados, porque entonces, al pasarlo por el intercambiador, que es nuestro objetivo, el mosto quedaría demasiado frío y tampoco es beneficioso para el proceso productivo. El agua que salga del intercambiador también se pretende aprovechar para después llevarlo otra vez a otro depósito y que esté el agua precalentada para el siguiente proceso productivo, para la siguiente producción de cerveza. Vamos a explicar los componentes que hemos utilizado para la realización de nuestro proyecto. Es bastante sencillo. Por un lado tenemos dos termistores NTC que van a ser los que midan las temperaturas, simulando la temperatura de los dos depósitos. Y por otro lado vamos a tener dos relés de 5 voltios, que sí es interesante mencionar, pues bueno, los diodos para evitar que la corriente inversa de los relés puedan dañarnos la placa, y los transistores N2222 para aumentar la corriente del Arduino y que nos permita alimentar las bobinas de los relés. Estos relés los hemos conectado, como veis, a dos bombillas, que son las que simulan las dos bombas de las que hablamos en el diagrama. Cuando estemos mandando frío al depósito fermentador estará encendida una bombilla. Cuando conmutemos las bombas, nunca van a estar las dos bombas encendidas, se apagará una bombilla y se encenderá otra, y será señal de que hemos arrancado la bomba que mande frío al depósito de agua. Por otro lado, esta circuitería de aquí fue el primer modelo que desarrollamos, que después se mejoró, y como veis tenemos dos hileras de LEDs que van a simular la temperatura de los dos depósitos. Los LED verdes serían para el tanque de fermentación y los rojos para el depósito de agua. Y van a ir, cuando el mosto esté muy frío, por debajo de 20 grados, estarán todos apagados, y cuando vaya subiendo de temperatura, cada grado irá encendiéndose un LED. Cuando se acerque a 24 grados, 25 grados, empezará a parpadear y tenemos esta alarma de aquí que nos dará la señal de que inminentemente se va a arrancar la bomba para mandar frío al fermentador. Y del mismo modo, pues la hilera de LEDs rojos va a indicarnos la temperatura del depósito de agua para hacernos una idea de a qué temperatura se encuentra el agua. Bueno, este es el primer modelo que desarrollamos, está programado directamente en el lenguaje de Arduino. Como podéis ver ahora mismo en el puerto serie, pues nos está indicando las medidas de los dos termistores, que estamos ahora mismo a temperatura ambiente pues en torno a los 30 grados. Y como podéis ver, ahora mismo las bombillas, como dijimos antes explicando los componentes, ahora mismo están todos los LEDs encendidos, que es señal de que el mosto ahora mismo está demandando frío, y esa bombilla nos indica que ahora mismo la bomba que manda refrigerante al fermentador está encendida. Entonces vamos a enfriar ahora mismo
el depósito de cerveza. Esto es como si el mosto estuviese ahora mismo enfriándose y va a tardar unos segundos. Cuando baje de 25 grados va a conmutar el relé. Ahí ha sonado la alarma porque una lectura ha estado entre 24 y 25 grados y ahora mismo la cerveza está fría y se ha apagado esa bomba y se ha encendido la otra que manda frío al depósito de agua. Como estáis viendo, la temperatura del mosto de la cerveza está bajando y cada grado que baja, pues va apagándose los LEDs. El problema que tiene esto es que como está programado directamente en Arduino, lo programé a 25 grados el mosto, le subí 1 grado, pero si quisiéramos cambiar, por ejemplo, para demostrarlo ahora en verano es bastante complicado porque habría que cambiar, hay un montón de bucles, un montón de condiciones y cambiar todo el lenguaje es bastante tedioso. Por eso vamos a utilizar la opción que elegimos finalmente, que es hacerle una interfaz con LabVIEW que simplifica todo el proceso bastante, porque si queremos ahora mismo enfriar el agua, pusimos que la temperatura del agua fuera 15 grados, entonces imposible con una botella de agua, aunque esté congelada, enfriarlo hasta 15 grados tardamos una eternidad. Podéis ver que la temperatura del mosto de cerveza va aumentando, cada grado que aumenta se va encendiendo un LED. Y esto es señal de que va a conmutar ahora mismo, va a arrancar la otra bomba y va a volver a mandarle frío a la cerveza. Y ahora vamos a explicar el modelo definitivo. Bueno, pues para el modelo definitivo, como dijimos antes, hemos quitado todos los circuitos estos que teníamos con LED y hemos utilizado LabVIEW, hemos conectado LabVIEW con Arduino, se carga simplemente un programita en Arduino que lo conecta con LabVIEW y tenemos una interfaz para Arduino bastante simple cuando se aprende a programarlo, programación en bloques. Aquí tenemos, por ejemplo, los termistores y aquí tenemos los bucles, las condiciones. Y todo esto de aquí son controles que tiene, la verdad que es bastante más bondadoso que el lenguaje en sí de Arduino. Tenemos 2 ventanas de programación, podemos programar tanto aquí como aquí. Y este sería el panel de control, la interfaz que tendríamos como usuario del sistema de control que hemos hecho. Como podéis ver, si aquí por ejemplo podemos cambiar la temperatura, ponerla en Fahrenheit, en Kelvin, como queramos. El voltaje de entrada, si trabajamos con otro tipo de microcontroladores, los pines de entrada, las resistencias. Esto es muy interesante porque los termistores, que tienen una resistencia interna en teoría de 10 kiloohmios, realmente cuando los linealizamos no se comportan de la misma manera. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos unas lecturas y vemos que los 2 termistores tienen lecturas diferentes. Entonces simplemente, cuando arranquemos el programa, modificando aquí la lectura de la resistencia, si ponemos 9500, esto está comprobado previamente, se empiezan a asemejar un poco más las lecturas de los 2 termistores. Y se comportan los 2 por igual, que es lo interesante. Podemos modificar prácticamente todo y es bastante más fácil, más intuitivo, y para controlarlo en tiempo real, pues también para demostrarlo ahora es más fácil porque podemos cambiar las temperaturas del agua y del mosto sin tener que modificar nada en el lenguaje de programación, lo cual nos permite mucha más operatividad. Y vamos a empezar a juguetear un poco con esto para que veáis cómo funciona. Si por ejemplo, como estamos en verano y hace bastante calor, pues voy a decir que la temperatura máxima del mosto pues sea 34 grados para que me sea fácil enfriar el termistor con los dedos. Y la temperatura mínima del agua, pues ahora mismo vamos a dejarla en 28, para que ahora mismo, en estas condiciones, ahora mismo el mosto estaría frío porque estaría por debajo de 34 y estaríamos enfriando el agua, porque hemos dicho que la temperatura mínima del agua es 28 grados y estamos a 31, con lo cual estaría bien. ¿Qué pasaría si se empieza a calentar el depósito de la cerveza, el tanque de fermentación? Veis que va subiendo la temperatura, 32, 33 grados. Y aquí podéis ver que tenemos un problema. Pues esto también tiene una solución bastante sencilla. Vemos que las lecturas ahora mismo se están produciendo en tiempo real. Y aquí hemos puesto un control simplemente para que las lecturas de temperatura podemos hacer que sea cada 2 segundos y así evitamos que estropeemos los relevadores o cualquier historia. Entonces de esta manera vamos a ir leyendo la temperatura en los termómetros cada 2 segundos y vamos a evitar que se nos estropeen los relés y que estén saltando intermitentemente. Si por ejemplo decimos que la temperatura mínima del agua sean 30 grados,
o 31 grados. Vamos a bajarle el tiempo entre la lectura. Pues cuando el mosto no demande frío y el agua tampoco, pues se apagarán las dos bombas. Vamos a ponerle, por ejemplo, temperatura mínima del agua 30 y 32, para que se nos apaguen. Ahí podéis ver que se nos han apagado las dos bombas. Esto significa que ahora mismo el mosto estaría frío, el agua también, entonces ahora mismo estaríamos las dos bombas apagadas. Si ahora mismo el depósito de agua se calentara un poco, vemos que sube a 35 grados, la lectura con 4 decimales, con bastante exactitud. Manda frío al depósito de agua, y si se calienta el mosto, vamos a ver cómo conmutan también. Se apaga una y se enciende la otra, y funciona bastante bien y tiene pues toda la facilidad para ir cambiando los parámetros en tiempo real, y es bastante más simple de cara al usuario que vaya a controlar este proceso.